Entonces, estábamos en el camino del ser y del no ser. Y entendíamos que el camino del ser excluía al no ser. ¿Por qué el camino del ser excluía al no ser? Ya, primero habíamos empezado con la primera noción, que era que el hombre es teológicamente indeciso. No, ontológicamente Inseguro. Ontológicamente inseguro. Ya, ontológicamente inseguro. Sí, el hombre es ontológicamente inseguro y eso quiere decir claramente que la inseguridad ontológica está dentro del hombre o está fuera del hombre. Fuera. Está fuera, Porque si no, no podría pero está fuera, ¿viene de afuera o viene de adentro? Viene de adentro. ¿Por qué viene de adentro? Porque no sería del vientre de la madre. Entonces Claro. estaría adentro. Pero la inseguridad ontológica, no estamos hablando del hombre, estamos hablando de la inseguridad ontológica. ¿De dónde viene la inseguridad ontológica? La ontología significa estudio del ser. Sí, Entonces, cuando hablamos de... entonces estaríamos diciendo que esta inseguridad, si es una inseguridad ontológica, sería una inseguridad proveniente del ser. Claro, Y por ende estaría proveniente de dentro. claro, nosotros también entenderíamos eso. Yo también entendería eso. Pero ¿por qué pasa afuera? Ahora, pasa afuera, viene de adentro y pasa afuera. La inseguridad ontológica pasa afuera. Él decía que supuestamente está fuera porque tienes que no podrías crear nada, no podrías hacer nada si lo tuvieras dentro. Claro, porque tendrías una super incertidumbre. Pero al mismo tiempo, nosotros entendimos, leyendo a Kierkegaard, leyendo a este texto de Nietzsche y de Kierkegaard, entendemos que si tú no creas, bueno, quizás no llegamos, pero también leímos a Cecilia Vicuña, si tú no llegas a si tú no llegas a esta incertidumbre, a este no ser, no creas. Porque la posibilidad creativa está en la incertidumbre. Nosotros entrenamos, ahorita acabamos de entrenar expresivo, y estamos entrenando para entrar al no ser, porque ahí está la posibilidad creativa. Si no, seguirías el mismo patrón del sistema. ¿Entiendes? Pero al mismo tiempo, yo entro a esto para tener la cuestión creativa, pero si yo quiero construir y sobre todo sostener esta inseguridad ontológica, la tengo que mantener adentro. ¿Construir la inseguridad? ¿Qué dices? ¿Construir la inseguridad? Pero, Mi o sea, amor, te estoy hablando. ¿a qué me refiero? Yo necesito la inseguridad ontológica para crear. Por lo menos desde mi reflexión, yo lo entiendo claramente y en nuestro proceso Ya, eso es pero muy luego claro. nos pregunta si la necesitamos para construir. Pero que casi toda construcción no es un sistema. Claro y si que- estábamos diciendo en la anterior clase que los sistemas no hay ser. Entonces, si el sistema no es el ser, entonces esta es una inseguridad ontológica, que es del estudio del ser. Entonces, esta inseguridad, que acaso no sería proveniente del ser, ya que esta inseguridad está en el no ser, pero ontología es estudio del ser, y si es estudio del ser, también estudiaría el no ser, ya que también sería parte del ser. De alguna manera, claro. Pero la pregunta es, ¿la inseguridad ontológica viene de adentro? Tú dices sí, has respondido sí porque viene del ser. Guayo, atenta con tu grabación, por favor. Estoy atenta con la grabación. Ya, viene del ser. Ni siquiera te estoy mirando. Mira, yo estoy acá y toda la cabeza de mira me tapa. No. No, pues estás muy mal ubicada. Vamos, la inseguridad ontológica viene del ser. Sí, ¿no? Acaba de decir que hay que ser. Claro, viene del ser, pero es ontológica, viene del ser. Yo soy inseguro ontológico. ¿Qué quiere decir inseguro ontológico? Que estoy inseguro de mí mismo, que estoy inseguro en mi relación con los otros. Él decía que estás inseguro en relación con Dios, y todavía podríamos decir que estamos inseguros con relación a la naturaleza. ¿Somos inseguros con relación a la naturaleza? Sí. Claro, a pesar de nuestro tremendo, entre comillas, avance tecnológico, la naturaleza con un temblorcito nos hace temblar tremendamente. ¿Me entiendes? Con una pandemia, con un pequeño virus, nos quiebra totalmente todo. Entonces hay una inseguridad ontológica entre la naturaleza, mucho más
porque nosotros no somos animales ni peludos, ni garrudos, ni dientudos, sino que somos bastante vulnerables físicamente. Entonces hay una inseguridad ontológica. Somos inseguros ontológicos ante el otro. Sí, ¿Sí o no? sí, ¿Sí? sí. Ay, somos inseguros ontológicos ante el otro. Ya les di tiempo para pensar todo el día de ayer, vamos. Somos inseguros ontológicos ante el otro. Yo se podría decir que sí, porque si esta inseguridad ontológica provoca que nosotros creemos las cosas, entonces no habría posibilidad de una relación social si no hubiera esta inseguridad ontológica, ya que no tendríamos la posibilidad de crear. Ah, no entendiendo otra vez. ¿Cómo es esto? Ya, tú habías dicho que la inseguridad, que a partir de la inseguridad ontológica es que nosotros creamos. Y entonces, A sí, partir las de, relaciones no, sociales. no es necesariamente a partir de la inseguridad ontológica, pero sí tiene que ver porque es el no ser mismo. Es la nada misma que de todas maneras da una inseguridad ontológica, una incertidumbre, sí. Y entonces las relaciones sociales como tal se podría entender que son una creación. Entonces si son una creación requeriríamos de relaciones estas sociales. inseguridades ontológicas para poder relacionarnos. Ya, pero las inseguridades ontológicas son una creación. Las relaciones sociales son una creación. Pero No, mi amor, está condicionada a una relación. Tú naces y empiezas esa relación. No las estás creando. Tú naces y te No, de relacionas hecho con tu siempre mamá, hay con tu inseguridades papá. en una relación. Claro, tú lo haces desde tu experiencia. Hay inseguridades en una relación. ¿Entiendes? Hay una inseguridad ontológica en una relación. Pero el problema es ese, ¿no? No solamente en relaciones de pareja, también de amigos. Somos de lo que inseguros sea. en una relación. ¿Somos inseguros en una relación? Sí. Como tú lo dices, voy a buscar. Sí, somos inseguros en una relación. Esta es una inseguridad ontológica. Es una inseguridad del ser, es una inseguridad total en nosotros. no, sería una inseguridad carnal. Pero es que cuando tú dices carnal, se está refiriendo a nuestro ser. Ah, mira, no te acerques ahí porque se tapas todo el esto. Ábrete un poquito. Ya. Cuando tú te refieres a carnal, Las inseguridades Pero no podrían depende. llegar al ser. ¿qué? Las inseguridades como tal no podrían llegar al ser. A ver, la inseguridad ontológica está insertada en nosotros, ¿sí o no? Esa es la pregunta. ¿Somos inseguros ontológicamente, sí o no? Si tú eres inseguro ante tus relaciones, ante Dios, ante la naturaleza y ante ti mismo, hay inseguridad ontológica. El hombre es inseguro ante sí mismo, ante las relaciones, ante Dios, ante la naturaleza. El Dios no existe como parece inseguro frente a él. ¿Sí? ¿Crees? Sí. Ah, allá. ¿Y por qué todo el mundo presenta una inseguridad ontológica ante Dios? Más cuando va al toque van diciendo, Dios mío, perdóname, perdóname, perdóname. Y están que se cagan de miedo. Eso es porque los pinches cristianos les metieron el puto cuento de que se van a ir al antes del infierno. cristianismo y todo, siempre están en una inseguridad ontológica ante Dios. Porque son Antes de débiles todo. mentalmente, siempre van a necesitar de un si dices que son fantasma, débiles algo mentalmente, que entonces- supuestamente entonces les va a quiere curar los decir pecados, que tu mente supuestamente transfiere les esa va... inseguridad ontológica Cuando no. para hacerse fuerte. Sí, Y la eso es lo que pierdes. hacen. Y así la pierdes. Aprovechan la No, mentalidad tu débil de otras mente- personas tu mente para a partir de está- ello manipularlas si tú y entiendes- haciéndoles creer que si supuestamente tú hay un Dios entiendes que tu supuestamente mente les van a está perdonar. botando la inseguridad ontológica para hacerte fuerte, ahí está la manipulación. Porque Así tú son los estás cristianos. perdiendo tu ser. No, Que realmente tú estás tienen diciendo conciencia, que no, que que realmente- ellos más bien alimentan la inseguridad ontológica. Tu argumento es que los cristianos alimentan la inseguridad ontológica para manipular a los otros. Así gana Entonces, Cash. ya, el argumento en este texto es que más bien la inseguridad ontológica se saca del sistema, porque si no, no podría constituirse el sistema. Si no existiera esa inseguridad, entonces ninguna religión podría ganar cash, podría tener gente, podría... Ya, entonces tú aceptas que se saque la inseguridad ontológica y se pierda el ser y vayamos a una construcción sistemática sin inseguridad. Eso no es lo que dije. Pero es que tú estás diciendo, Tú estás diciendo. ¿qué vas a hacer?
Si tú construyes desde la inseguridad ontológica, todo se cae, según la tesis de este hombre. Todo se cae porque es incertidumbre. Tú no puedes construir desde la inseguridad ontológica. De hecho, la religión Sí puedes. no se basa en esa inseguridad ontológica. Se basa en la superación de esa inseguridad ontológica. Escúchame, coño. Dime. Sí se puede. Por ejemplo, ¿no te has visto la película esa de los... Todavía creo que habíamos hecho lo de los dragones con eso. De lo de las moscas, del esto. Sí, Ajá, que van un chingo y se pierden en la isla. sí. ¿No te has dado cuenta que inclusive en esa película ellos se creaban el miedo de que supuestamente había una especie de dios y que tenía que haber una especie de sacrificio y toda la vaina? ¿Y para qué se lo creaban? ¿Para mantener la inseguridad ontológica o para superar la inseguridad ontológica? Pero eso, mira, La primero pregunta es, ¿para que qué los se lo llegaba a creaban? limitar en varias cosas. Y segundo, Mi amor, no estaban en un lugar en el cual pudieran realmente confiar en un adulto o en nada de Mi eso. Entonces amor, lo que hacían pero era crear ¿para qué una hacían especie de eso? dios. ¿Para superar la inseguridad ontológica o para mantener la inseguridad ontológica? Es simplemente porque están débiles mentalmente, necesitan algo en lo cual apoyar su... Ya, ¿y para qué lo hacen? Para superar. Pero eso significa que exista, Pero no estoy hablando de existía la ese existencia, pinche. estoy hablando de la superación de la inseguridad ontológica, no estoy entrando en esa discusión. Y lo hacen para superar, ¿no es cierto? La inseguridad ontológica. ¿Me estás diciendo tú? No tienen a nada que aferrarse y lo inventan para superar la inseguridad ontológica. Y al Sí, superar pero ahí se quedan débiles mentalmente porque y al necesitan apoyar en superar, algo. no, al contrario, ahí se hacen fuertes mentalmente, porque la No. fortaleza mental Vivían se con el basa miedo, vivían con en el miedo de que superar supuestamente iba a venir este en Dios y les iba a superar castigar y iba a pasar algo mal y todo su superar la rollo. inseguridad ontológica. Una vez que superas la inseguridad ontológica, pierdes el ser y quedas atrapado en el sistema. Ese es el precio a pagar. ¿Me entiendes? Ese es el precio a pagar. Ahora, si estás en la inseguridad ontológica, no puedes construir sistemas porque esa incertidumbre los destruye. La inseguridad ontológica te da la posibilidad creativa, pero si un artista se quedara en la inseguridad ontológica, no estaría contento con ninguna obra, empezaría a destruir todas sus obras. ¿Me entiendes? Agarraría su cuadro, lo vería y lo destruiría. Agarraría otro cuadro, lo vería y lo destruiría, como Picasso, que hizo eso millones de veces, hasta que por fin logró algo. ¿Me entiendes? El problema es hasta qué punto puedes resistir tu inseguridad ontológica y dónde está la fuerza mental. Entonces, el cuadro se pinta así. Hay inseguridad ontológica. Si tú la mantienes demasiado tiempo, no hay posibilidad ni siquiera de creación. Si tú tienes una inseguridad ontológica y eres capaz de sobrellevarla tú mismo, te puedes llegar a crear más fuerte mentalmente. Que si llegas a crear alguna especie de Dios, alguna cosa a la cual le trates de llevar tus inseguridades y supuestamente te mantengas en eso, que sirve, porque a varias personas les sirve, pero... ¿Puedes llevar tu inseguridad ontológica sin transferirla afuera? ¿Alguien puede resistir su inseguridad ontológica? A ver, yo veo a las personas que más, yo estaba en la Plaza San Martín, y los que más están en su inseguridad ontológica son los locos. En todo momento están en inseguridad ontológica y de alguna manera la soportan porque no se están muriendo, no se están matando. Pero eso les lleva a una soledad terrible porque nadie los puede entender, porque están en una inseguridad ontológica y en esa inseguridad mezclan ideas y van de un lado para el otro y se van con super emociones y están en desequilibrio constante y se quedan en una soledad tremenda. Pero ellos son los que soportan la inseguridad ontológica y no logran constituir sistemas, sino que están en campos ontológicos que no logran construir estructuras disipativas. El que una persona tolere ella misma sus inseguridades ontológicas, todo eso, o sea, que una persona llegue a soportar toda esa carga a sí misma, no significa que supuestamente se vaya a volver necesariamente loca. Hay varias personas que lo llegan, que se llegan a ser lo suficientemente fuertes para cargar con eso ellas mismas. No, mi amor, si yo estoy en una inseguridad ontológica... Por ejemplo. Vamos a ver. ¿No te has visto, pa? La proposición de inicio es el hombre es inseguro ontológicamente. Pa. Pero que acaso la proposición correcta no sería el hombre era inseguro ontológicamente, ya que si nos damos cuenta, esta inseguridad ontológica no sería más que una inseguridad ante el ser. El ser como tal se podría entender como todo. Entonces yo digo que esto era
que antes éramos inseguros ontológicamente, ya que por ejemplo en el caso de un recién nacido hay esta inseguridad ontológica, pero luego cuando entras al sistema se pierde. Entonces si se pierde esta inseguridad ontológica cuando entras al sistema, ya no se podría decir que somos inseguros ontológicamente. Ya, pero el problema es que de alguna manera pierdes tu ser. Es decir, la pérdida de esta inseguridad ontológica es una pérdida de ser, y entonces ya no se trata de ti, sino que se trata de la institución de la Estás que tú huyendo de formas la parte. discusión. De la que tú formas parte. O sea, Claro. ya no eres tú. ¿Qué va a defender Nietzsche y qué va a defender Kierkegaard? Que en los sistemas se pierde el individuo. ¿Y por qué se pierde el individuo? Porque en los sistemas se pierde la inseguridad ontológica. Si se pierde la inseguridad ontológica, se pierde el ser. Y si se pierde el ser, se pierde la relación directa que hay en una posibilidad creativa. Y se entra en una formación sistemática. Y perdiste el ser. Estás en una construcción. Ya no se trata de Kai, de su ser, sino se trata de la institución, el colegio, de José Antonio de Sucre, la universidad, tantos. Porque ya es una institución. Ya perdiste el ser. ¿Entiendes? A ver, veamos a cambios. Pa. La inseguridad ontológica Pa. se podría cuando el hombre descubre Lo que el te estaba lenguaje. diciendo. Ya que cuando el Muy hombre bien, descubre muy bien, el lenguaje muy bien, es que que- empieza a crear sistemas. Muy bien. Y esos sistemas son aquellos que provocan que el hombre Pero- se separe de esa inseguridad. Pero recuerda que también el instinto te da, al animal, al instinto le das esa seguridad ontológica. El animal no tiene estas Entonces, angustias diría que humanas. esta inseguridad ontológica es provocada por una irracionalidad del hombre. No. Diríamos que es el propio salto de la conciencia el que le va a crear esa inseguridad ontológica. Y al mismo tiempo, la misma conciencia en el lenguaje lo va a hacer que supere esta inseguridad ontológica, pero perdiendo su ser y siendo un ser social. El ser social construido desde el lenguaje va a hacer que pierda su inseguridad ontológica, y al mismo tiempo la base de toda construcción, y en ese sentido aún también de la relación social, es esa inseguridad ontológica, en un sentido de construcción. Pero luego la pierdes. ¿Ves? La inseguridad ontológica la pierdes y te quedas atrapado en el ser, en la construcción. ¿Ves? Pero yo quería enseñarles a Alberto Camus, pero el filósofo que construyó un sistema que excluye totalmente toda inseguridad ontológica y toda ambigüedad y toda incertidumbre es nuestro amigo Wittgenstein. Sería muy bueno ver la película de Wittgenstein. Vamos. Él es Ludwig Wittgenstein. Es uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Su trabajo inicial, el célebre giro lingüístico de la filosofía, un cambio en la forma de abordar los tradicionales problemas filosóficos. Sus dos libros revolucionaron el panorama filosófico y fueron fundacionales para nuevas corrientes de pensamiento. Con una biografía convulsa y fascinante, el primer interés de Wittgenstein no fue la filosofía, sino la ingeniería. Estos estudios le llevaron a Reino Unido, donde conoció a Bertrand Russell. Gracias a él, Wittgenstein se interesó por la filosofía y las matemáticas, y después por la filosofía en general. Del contacto con Russell nacieron las ideas recogidas en el Tractatus, que constituyen lo que se ha llamado comúnmente como primer Wittgenstein. Años después, y en un contexto vital muy diferente, publicará las Investigaciones Filosóficas, donde revisará los presupuestos recogidos en su obra anterior y establecerá nuevas tesis. A esta segunda etapa, a la de las investigaciones, se la conoce como la etapa del segundo Wittgenstein. 10 claves para entender el pensamiento de su autor. Primero, Bertrand Russell. Wittgenstein nació en Viena, Austria. Cuando marchó a Reino Unido, conoció a Russell y su filosofía le influyó enormemente. Es importante notar que Russell, enfocado en la filosofía y la matemática, no tenía una filosofía del lenguaje propiamente dicha, lo que será la especialidad de Wittgenstein. De hecho, las reflexiones de Russell sobre el lenguaje solo pueden comprenderse aludiendo a otras tesis filosóficas más generales. La idea fundamental que Wittgenstein hereda de Russell es que el análisis del lenguaje es una vía para analizar y comprender la realidad.
Sin embargo, para tal cometido, no es válida cualquier forma de lenguaje. Para Russell, como lo será para el primer Wittgenstein, el lenguaje natural, el de nuestro día, es engañoso y confuso. Es el lenguaje lógico, el lenguaje formal, el que supone por su claridad y forma el medio privilegiado para desentrañar la estructura de la realidad. Entonces, decimos, en el lenguaje hay inseguridad ontológica. Se supone que En no. el lenguaje se habría inseguridad ontológica según Destructor. Muy bien. Ya que él dice que lo que devela en realidad sería la lógica formal. Entonces, a partir de esto también se podría entender que como tal la lógica sería un sistema, entonces estaría apartado de esta inseguridad ontológica. Claro, pero ahí viene el problema. Y entonces, ¿qué acaso esta inseguridad ontológica no estaría en el lenguaje común y se perdería en el lenguaje formal? Exacto, eso es lo que está proponiendo él. En el lenguaje común, ¿hay ambigüedades o no hay ambigüedades? Sí. Claro, en el lenguaje común hay incertidumbres, no hay incertidumbres. Sí. Sí, claro que sí. El lenguaje está lleno de ambigüedades e incertidumbres. El lenguaje, que es la construcción en sí sistemática, no está libre de su propia inseguridad ontológica, y entonces podríamos problematizar la hipótesis que decía que las construcciones no tienen inseguridad ontológica. No la tienen. Claro, si estuviera totalmente inseguro no habría la posibilidad, pero no hay cierta inseguridad en cada construcción, o cada construcción está firme, asentada sobre una roca. Esa es la cuestión. Las construcciones están sobre una roca o Pero ¿qué acaso las construcciones no tendrían inseguridad ontológica debido a que fueron creadas por gente que están con inseguridad ontológica? ya, tú dirías, porque está en la persona y en el constructor. Claro, pero ahí viene la cosa, ¿me entiendes? ¿Qué decía el otro? ¿Qué le decía el otro filósofo al otro filósofo? Le decía, la inseguridad ontológica está fuera. El lenguaje es una construcción, la inseguridad ontológica está fuera del lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje no permite que se reflexione la inseguridad ontológica o que se hable de ella, porque no tiene sentido para él. Eso es cierto. Si eso fuera cierto, entonces Wittgenstein, ¿por qué trata de formalizar el lenguaje? Entonces, ¿hasta qué punto en una construcción hay inseguridad y no? ¿Me entiendes? Porque Wittgenstein nos dice que sí, en el lenguaje Las cotidiano. construcciones no podrían Pero se haber supondría que en absolutamente inseguridades todo debe haber ontológicas inseguridades. Debido a que la inseguridad ontológica es una inseguridad ante el ser, pero debido a que la construcción no tiene la posibilidad de reflexionar sobre la existencia del ser, entonces no puede tener inseguridad ante él. Ya, eso es lo que dice el otro. Y tú estás diciendo que la inseguridad ontológica es una inseguridad ante el ser. No. Si hablamos de una inseguridad ontológica, hablamos de una inseguridad en todas las relaciones, porque el ser ocupa como concepto todo. Estamos diciendo, si hay inseguridad ontológica, no es una inseguridad ante el ser, es una inseguridad que se da en la relación con el otro, en la relación conmigo mismo, en la relación con la naturaleza, en la relación con Dios. Eso es lo que se da. Pero las construcciones no tienen la posibilidad de tener o entender esas relaciones. Tú dices que no, si es que las construcciones estuvieran totalmente sin inseguridad ontológica, pero Wittgenstein nos dice que el lenguaje tiene inseguridad ontológica, y lo que hemos visto con Vicuña es que el lenguaje se puede jugar y hay una incertidumbre y podemos jugar con él, y podemos entrar en incertidumbres tremendas con el lenguaje. Podemos jugar. O sea, tú tienes que entender, ¿hay inseguridad ontológica en el lenguaje? No hay. Entonces, si no la hay, ¿por qué Wittgenstein trata de formalizar? ¿Me entiendes? Y de tratar de quitar toda ambigüedad. No existe lenguaje, existe construcciones. Mi amor, la primera construcción es el lenguaje. Vamos a enfocar siempre en el Pensaba que lenguaje. te referías a construcciones materiales. Mi amor, construcciones. El primer sistema es el lenguaje. La gran construcción es el lenguaje. Entonces sí, si al fin y al cabo está diciendo Sí que que- en el lenguaje del día a día. Claro, sí, entonces sí que... Sí habría inseguridad ontológica en el lenguaje, ya que a partir de esos dos nos está comunicando. Ya, pero ¿hasta qué Hay punto, no? inseguridades en la relación. ¿Hasta qué punto? Miren, yo hago un Pero- lenguaje como este. ¿Me entienden? No, pero sí inseguridad. Hay una inseguridad Pero eso no ontológica. estaría permitido en Pero, la pa. lógica formal. Claro. Entonces ahí ya no habría inseguridad.
ya aparentemente no tiene Papá. lógica, aparentemente hasta qué punto lo vamos Pero a aún en considerar? o sea, aún en una manera de hablar formal, no se podría entender a algunas personas. ¿Por qué? Porque, Estamos por hablando de ejemplo, lo si estamos formal. hablando, no, si estamos hablando, por ejemplo, con personas que tienen un lenguaje informal y ya hay un lenguaje formal adaptado, digamos, tal vez por acá, si te quieres comunicar con alguna persona que tenga un lenguaje informal, no se va a poder. Claro, porque tú tienes que apurar en el lenguaje formal, claramente. Claro, un lenguaje formal y un lenguaje informal no se van a entender, porque el formal no está adecuado a la informalidad y a las ambigüedades que pueda haber, y el informal no está adecuado a la convención estricta que se da en lo formal, claramente. También habría inseguridad en eso igual. Inseguridad en lo formal, ya, puede que sí, que haya inseguridad en lo formal, pero de hecho está muy reducida. La construcción ha excluido lo más posible al ser. Entonces, y al excluir al ser, ¿acaso no está excluyendo la realidad? O sea, ¿hasta qué punto es cierto que yo estoy tratando de entrar? Porque lo que está diciendo Wittgenstein es, yo voy a limpiar el lenguaje, y voy a limpiar el lenguaje para poder ir a conocer la realidad. ¿Entiendes? Pero ¿hasta qué punto yo puedo conocer la realidad si he perdido el ser? ¿Entiendes? ¿Hasta qué punto? Porque una vez perdido el ser, no tengo intuición del otro. He perdido toda intuición. Para mí, tú eres esta construcción formal. ¿Entiendes? Y esta fórmula responde a esto y punto. Pero en el devenir, en la contingencia, yo he perdido toda relación directa contigo. Ya no te siento. Porque para mí eres este sistema abstracto. Entonces, es la crítica que está haciendo Kierkegaard y que está haciendo Nietzsche. Ya, vamos al video, vete, mi amor, ve. ¿Por qué no estás atento? Porque eso te despertura, ve, ya dieron, viste todo lo que pusieron. No, te quedas sin ahí, mi amor, vas a mover, luego la llevamos, vete nomás, ya, vamos, Guayo, siéntate en la silla, por favor. Entonces, lo que tenemos, si necesito que grabes también la pantalla, lo que tenemos con Kierkegaard es esa crítica a la abstracción, y con Nietzsche también, porque justamente se pierde el ser. Según Kierkegaard, y como explica James Cole, el pensamiento de Kierkegaard, Sócrates tenía un apasionado y humilde interés por la felicidad, y su acción no se encontraba meramente significada en el pensamiento, sino que era ejercitada en hechos reales. Es decir, no consideraba a Sócrates como un hombre reflexivo, o al menos no creía que ese fuera su rasgo más determinante. El móvil de Sócrates no era la razón, sino la pasión. En esta línea, Kierkegaard se manifiesta en contra de la prudencia, defendiendo un actuar no por insensatez, sino en contra de la sensatez. No se debe dejar de tener presente que ante todo, y así reconocido por el mismo Kierkegaard, el objetivo primordial de la actividad filosófica que desempeña es encontrar una razón por la que vivir o morir, y para él esto implica la búsqueda de un cristianismo capaz de aliviar la angustia existencial, marcado profundamente por la muerte de sus familiares, la separación de su amada Regine Olsen y la incomprensión de un mundo que le resultaba cruel. Necesitó encontrar una escapatoria. Esta se trata de la fe, una paradoja que nace de la bifurcación entre la incertidumbre objetiva, aquella que es de una determinada manera y somos incapaces de entender, y la certeza subjetiva que consiste en la decisión y la apuesta apasionada. Cuando Sócrates fue condenado a muerte y clama en la Apología que es absurdo aferrarse a la vida si se pierde aquello por lo que merece la pena estar vivo, Kierkegaard entiende que se está produciendo un salto de fe. Muere por algo sobre lo que no puede estar seguro, esto es, muere de forma insensata y apasionada. El salto de fe a través de la pasión. Este morir apasionado, esta decisión imprudente, es la que abre un abismo fundamental en el pensamiento kantiano. Así, para Kierkegaard, en la vida del hombre existen tres estadios, no en sentido temporal, aunque pueden darse varios de ellos en una misma vida, sino como posibilidades de existencia. En primer lugar, el estadio
estético, representado por Don Juan, se caracteriza por la concupiscencia y la entrega a los placeres carnales e inmediatos. El esteta es representado en Diario de un seductor, víctima de un profundo individualismo. En segunda instancia, el estadio ético, que podríamos igualar al imperativo categórico kantiano, es en el que el hombre, habiendo comprendido que debe darse a la comunidad, basa sus acciones en un profundo sentido del deber, al que llega por la razón. Por último, la superación del estadio ético se produce en el estadio religioso, superación en la que al partir de la condición del hombre como síntesis de infinito y finito, como equilibrio dialéctico y por ende como un ser marcado por su ansia de imposibilidad, solo podrá ver aliviada la angustia de las limitaciones de su existencia a través de Dios. Por tanto, el individuo capaz de alcanzar el estadio religioso es aquel que acepta el carácter paradójico de la existencia. El ejemplo que con más claridad ilustra esta posibilidad de realización es Abraham en Temor y Temblor, que recibirá el apodo de caballero de la fe. El actuar de Sócrates responderá a este último estadio de la existencia, pues no actúa por simple deber, sino que lleva a cabo una apuesta, una decisión drástica. Entonces, lo que estamos viendo es, por un lado, una construcción formal en nuestro amigo Wittgenstein para excluir todo no ser, toda ambigüedad, toda inseguridad ontológica, y por el otro lado, en Kierkegaard hay una reflexión que está yendo a una inseguridad ontológica mayor, en estadios existenciales. ¿Cuál es el primer estadio existencial para Kierkegaard? Es el ético y luego el religioso. No, el primero. ¿Cuál es el primero? Guayo, vamos, ¿cuál es el primero? No me acuerdo cuál era el primero. Pero si lo he leído, ¿cuál es el primero? Estético. Claro, el primero es el estético. ¿Por qué el estético? ¿Por qué el estético? Porque se pega a los placeres carnales. Claro, se apega a los placeres carnales a las formas. Es lo primero que de alguna manera hay. Está muy parecido a las almas de Platón, ¿entiendes? Muy parecido. Otra vez vamos a esta cuestión de tener como tres tipos de almas. Él no entiende como almas, sino como estadios existenciales. El primero es el estético, que está representado ¿por quién? Según lo que leí, Don Juan. Sí. Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio era aquel que tenía muchísimas mujeres, ¿me entiendes? Está siempre entrando con muchísimas mujeres y está siempre en ese esteticismo, ¿no? Buscando las formas, el gusto, el vino, buscando las formas armónicas, teniendo placer en ellas. Eso es. ¿Hay angustia existencial en el estadio estético? Sí, porque si no sabe si tu acción es correcta o no. No se pregunta si la acción es correcta o no, por ahí no viene la angustia. ¿Hay angustia existencial en el estadio estético, Bayuska? ¿Hay inseguridad ontológica en el estadio estético? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Dónde está esa inseguridad ontológica en el estadio estético? Habría una inseguridad ante tu propio ser. Porque Siempre la cuestión es que si te No, apegas... Si hay inseguridad ontológica, siempre Se va a ser de tu supone propio que eso ser. ya está en todos, o sea. No, la inseguridad ontológica se trata de tu propio ser. Hay una inseguridad Que se en tu está propio ser. pegando a la carne. Y entonces si se está pegando a la carne, él está teniendo inseguridades ante sí mismo. Claro, tú dirías ser. que como se está Creo que transfiriendo- sería una inseguridad, o sea, Porque de... se transfiere a la carne para no transferirse a sí mismo. Tú dices como un escape a sí mismo, pero si está escapando a sí mismo, está huyendo de la inseguridad ontológica, ¿no? Entonces, Creo que podría ser en toda construcción hay una hay inseguridad huida. de desapego. Como inseguridad de desapego. Pero papá, por si ejemplo- está huyendo de la inseguridad ontológica es porque hay inseguridad ontológica. Claro, pero ¿dónde está esa inseguridad ontológica? Pues, claro, si está huyendo, tú dices que está huyendo de la inseguridad ontológica y por eso se apega a todas las cosas que le dan placeres. Claro que sí. Tú dices, está huyendo. Que al Entonces huir, podría ser por está inseguridad. huyendo de sí mismo. Pero ¿de qué huye de sí mismo? ¿De qué está huyendo? No, puede que no esté huyendo, sino que esté buscando algo, a lo cual apegarse para
porque algo, o sea, tal vez se pudo haber desapegado de algo muy pronto y por eso quiere apegarse a algo muy repentinamente. Ya, pero a ver, ¿dónde está esa inseguridad ontológica? Pero voy Está- acá, si se está Por ejemplo- pegando algo, entonces, si se está pegando algo dices que no es una unidad de la inseguridad ontológica, entonces es como si estuvieras diciendo que en ese apego está buscando a Algo ese que no algo. tuvo. Pero entonces de esa forma está huyendo de la inseguridad ontológica. Claramente. El razonamiento de Calle es correcto. Está huyendo de la inseguridad ontológica. Pero ¿de qué inseguridad ontológica está huyendo, Méndez? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está Se pasando? supone que normalmente si eso pasa es por una falta de amor, ya sea de... De alguna manera, todos tenemos esta inseguridad Ay. estética según Kierkegaard, porque lo está poniendo como 3 estadios existenciales para todos. Y todos tenemos esta inseguridad ontológica que nos lleva a este estadio estético. Ahora, si era un mujeriego, más que seguro que era un desapego de la madre, o muy repentino, o era muy pegado a ella y se desapegó de pronto. Ya podemos Y por hacer eso toda es- una cuestión psicológica, una inseguridad ontológica psicológica en relación. Ya, vamos. Ahí podemos reflexionar y tratar de llenar ese hueco que es como indecible, ¿no? Siempre la inseguridad ontológica es como indecible, es un no ser. Pero vamos, ya. Luego viene el estadio ético. Hay una inseguridad ontológica en el estadio ético. Para esto vamos a ver a nuestro amigo Camus. Luego sigue el ético y luego el religioso, ¿no? Muy bien, pero vamos a ver a Camus, porque él es el que de alguna manera va a reflexionar sobre esto. Vamos a tenerlo por aquí. Vamos con Camus. Y transportar cultivos. Pero no todos tienen de la naturaleza del absurdo. Solador, más pobre del ser humano que jamás se haya cuestionado estos interrogantes, o peor aún, que los haya barajado sin atreverse a confrontarlos debidamente. Mi cometido en el corto documental de hoy es precisamente solventar esta disyuntiva acudiendo a un autor francés del siglo XX cuyos escritos marcaron época, Albert Camus. ¿Estás preparado para afrontar verdades dolorosas y necesarias durante los próximos minutos? ¿Podrás soportar el peso de la incertidumbre? ¿Tendrás las agallas suficientes para resolver el dilema del para qué? Si la respuesta es afirmativa, abramos el telón y demos comienzo al espectáculo. ¿Y si digo que no? La mejor manera de comenzar con las peripecias que hoy nos atañan es relatando un hito narrativo trascendental en la filosofía de Albert Camus, el mito de Sísifo. Así pues, según la mitología griega, Sísifo fue el primer rey de la ciudad de Éfira, actualmente conocida como Corinto. En la Ilíada y en la Odisea de Homero, el gobernante es descrito como un personaje ambicioso, déspota y cruel, pues no se resistía a emplear la violencia en pos de mantenerse en el poder y conservar su influencia ante sus adversarios. Además, poco o ningún resentimiento sentía al engañar y asesinar a quien fuera necesario. Bien es cierto que fueron numerosos líderes los que gozaron de la cuasi totalidad del control sobre un territorio a lo largo de la etapa helénica, pero Sísifo hizo algo que ninguno de ellos tuvo la osadía de hacer: imponer su voluntad infringiendo las normas de Zeus para con el resto de mortales. Y es que, acorde a plurales versiones del mito, el rey acusó al dios de dioses de raptar a una ninfa. Y cuando Tánatos, la muerte, fue a buscarle por orden de Zeus para llevarle al inframundo preso, Sísifo logró embaucarle y le puso a él los grilletes, motivo por el cual nadie murió en la tierra hasta que Ares liberó a Tánatos. No obstante, el ultraje más notorio que cometió el gobernante al ser trasladado al inframundo fue burlar a Hades para volver al mundo superior, poniendo a su esposa como chivo expiatorio. Con todo, los actos de traición y las mentiras que el soberano llevó a cabo fueron, cuanto menos, muy ingenuos por su parte,
ya que la muerte no se puede esquivar. Cuando por fin llegó su momento, los dioses decidieron en conjunción la sentencia que se le adjudicaría a Sísifo. ¿En qué se basaba la condena exactamente? ¿En el dolor físico? ¿En la humillación eterna? ¿O quizás en desempeñar alguna labor útil para ellos? Pues nada de eso. La pena que debía cumplir el hombre era experimentar de primera mano el sinsentido durante el resto de la eternidad. Para ello, el castigo que se le impuso fue empujar una gran piedra redondeada desde la base de una montaña hasta la cima, y una vez allí, ver cómo ésta caía rodando de nuevo hasta el punto de partida para volverla a subir una y otra vez. De este modo, el que un día fue rey debía realizar la tarea en cuestión de forma perpetua. ¿Qué os ha parecido? ¿No es acaso una reprimenda bien elaborada? Este relato despertó la curiosidad del pensador francés, quien publicó en el año 1942 un ensayo titulado El mito de Sísifo. En él se realiza un comentario crítico acerca del mismo, fundamentado con las máximas y principios básicos de su particular corriente filosófica, el absurdismo. Así pues, ¿en qué consiste la filosofía del absurdo? El absurdismo se ocupa, tal y como su propio nombre indica, de la naturaleza del absurdo. Este término no ha de ser interpretado coloquialmente como sinónimo de ilógico, incoherente o estúpido. Estamos hablando de palabras que se podrían asemejar hasta cierto punto, pero que no quieren decir lo mismo. A grandes rasgos, el absurdo cubre el conflicto interno del ser humano entre la búsqueda de un sentido de vida intrínseco, esclarecedor y objetivo y su aparente inexistencia. Puesto en palabras llanas, no sabemos por qué estamos aquí, cuál es nuestro objetivo último, tanto a nivel individual como colectivo, si es que hubiera alguno. Y para colmo, ningún ente superior, fuerza universal o deidad se encargará de reorganizar y transformar la materia para satisfacer nuestras necesidades vitales y protegernos de los peligros que nos brinda el entorno. Y en el hipotético escenario de que diseñáramos un proyecto vital provechoso para la sociedad y gratificante para nosotros, nuestra satisfacción siempre estaría coartada por la muerte. Acorde a Camus, los esfuerzos realizados por el ser humano para encontrar un significado dentro del universo son fracasos estrepitosos por definición, puesto que no existe una explicación racional capaz de unificarlo todo. Mucho ojo, no es que el mundo per se sea absurdo, ni tampoco el hombre como tal. El absurdo surge cuando la inherente y latente necesidad del ser humano por entender cómo funcionan las cosas y darle sentido a su existencia con base en el entendimiento, choca radicalmente con la irracionalidad que este mundo emana. Esto es, cuando la apetencia por buscar un efecto para cada causa, una razón para cada hecho y un todo para cada parte, se encuentra con la irreductibilidad a un principio racional y razonable. Creemos que sabemos, pero nuestro conocimiento es una mota de polvo en comparación a lo que ignoramos. Bajo dichas circunstancias, lo que un civitas medio podría esperar de su vida es poco más que un conjunto de actos monótonos, repetitivos, fútiles, inútiles y vacíos de significado que ejecuta por costumbre, tradición e inercia más que por coherencia y lógica. Muy bien. Entonces vemos la angustia del estadio existencial ético. Entonces, ¿qué pasa en el estadio existencial ético? Yo estoy tratando de encontrar... Que no sabemos por qué existimos. Yo estoy tratando de encontrar una razón, y en esa razón tratando de equilibrar toda mi vida para servir a los demás, y en ese servicio a los demás también encontrarme un equilibrio conmigo mismo. Pero no encuentro, como bien dice Kai, una razón que me permita realmente encontrar este sentido. ¿Entiendes? Entonces, yo he pasado a la existencia estética.
Lo estético llega a un punto en que no llega a llenar mi vacío existencial. Entonces yo paso a lo ético y trato de encontrar un sentido y una razón. Otra vez estoy huyendo de mi vacío estético. Y ahora se invierte la figura, ¿no? Porque antes decimos, nosotros excluimos la inseguridad ontológica. Y acá viene la reflexión. ¿Nosotros excluimos la inseguridad ontológica o huimos de ella? ¿Entiendes? ¿Quién sale? ¿Somos nosotros los que salimos o sale la inseguridad ontológica? O la inseguridad ontológica sale con nosotros y lo que queda es una monotonía que se repite permanentemente como en Sísifo. Monótona, sin ningún sentido. Porque voy a tratar de encontrar una razón y un sentido a todo esto. Pero lo que yo encuentro, si soy honesto, es que no puede haber una razón omniabarcable de todo. No hay esta razón que abarque la todo. La cuestión que tú estás preguntando es si nosotros salimos de la inseguridad ontológica o la inseguridad ontológica salió de nosotros. Pero entonces la cuestión sería, ¿quién crea los sistemas? El hombre es quien los crea. Y estos sistemas son provocados debido al lenguaje que desarrolló el hombre. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos para responder esta pregunta es ¿quién creó el lenguaje? ¿Quién creó el lenguaje? Ya, pues, ¿quién creó el lenguaje? ¿Quién creó el lenguaje? ¿Quién creó el lenguaje? No lo creó el propio hombre. Por ahora podríamos decir eso, ¿no? Si no hemos hecho un ¿Pero salto... acaso no hay inseguridad en ello? En saber realmente quién lo creó, sí, porque parte del propio conocimiento. Y nuestro conocimiento, como se bien Pero ha si no dicho, podemos saber quién está creó el limitado. lenguaje, entonces tampoco podríamos definir si nosotros salimos o no hemos salido de la inseguridad ontológica. Claro, tú dirías eso. No podemos definir si nosotros estamos saliendo de la inseguridad ontológica o si nosotros estamos excluyendo la inseguridad ontológica. Tú dirías eso. No hay posibilidad de respuesta. Tú lo dices. No hay posibilidad de respuesta. Pero entonces te vas a tu propia experiencia. En tu propia experiencia, tú excluyes la inseguridad ontológica o tú huyes de tu inseguridad ontológica. Claro. Porque ¿qué pasa? Ahora hay que ver muy bien cómo está planteándose esto, ¿no? Porque en un sistema se excluye la inseguridad ontológica. Pero aún en uno mismo Pero sería tú- muy difícil diferenciar si la excluyes o si huyes de ella. En un sistema sí, en un sistema claramente se ve que se está excluyendo la inseguridad ontológica. Por ejemplo, si alguien viene con incertidumbres en un sistema a querer, lo voten. ¿Qué le pasó a Sócrates? ¿Lo aceptaron en su sistema? Lo mataron. Lo mataron. Entonces cuando dice la gente, amamos la filosofía, qué linda la filosofía, la gente ama la filosofía, No, ¿por qué no la ama? porque la filosofía no es más que una inseguridad ontológica. No es solo inseguridad ontológica. Porque no Aparte quieren de- tomar conciencia de su inseguridad ontológica. Exacto, porque no quieren tomar conciencia de su inseguridad ontológica. Entonces ellos detestan al filósofo y tienen que matarlo porque el filósofo siempre está erosionando los cimientos en los que están fundamentando esos sistemas. Entonces aquí se ve claramente que sí excluyen a la inseguridad ontológica. ¿Me entiendes? Pero ¿por qué lo excluyen? Porque hay un ser, sea un artista, un filósofo o un místico, religioso como Cristo, si lo quieres ver así, que no han huido de su inseguridad ontológica. Es como el sistema te diera como premisa para entrar en él que tú huyas de tu inseguridad ontológica. Entonces que tú no afrontes la inseguridad ontológica. Hay esta película, por ejemplo, que no han visto ustedes, entre Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Y son una familia, una pareja. Y él prometió ser escritor y ella se emocionó mucho con eso. ¿Por qué? Porque a ella le emocionaba la inseguridad ontológica de que él sea escritor. Le emocionaba tremendamente que él se atreviera a tener el valor de morir de hambre para escribir, así todo se cayera. Pero él de pronto tiene tanto miedo de esto que agarra un empleo y quiere estar en este empleo y quiere excluir la inseguridad ontológica porque el propio sistema, que es un empleo de publicidad, le pide que no ponga inseguridades ontológicas. Y él cree que ella va a entender, como todo el mundo lo entiende, que hay un momento en que hay que crecer y excluir la inseguridad ontológica y adaptarse al sistema, pero ella no se adapta y dice, no, yo quiero
que seas escritor, yo quiero ir contigo, morir de hambre, tener nuestra aventura, tener una vida. Y se pelean y se sacan la mierda. Y hasta el final, Kate Weasley se suicida. Que es un personaje, se suicida. ¿Por qué? Porque no quería ser adaptada a un sistema donde no iba a tener inseguridad ontológica, y al final ella entiende no va a tener ser, no va a tener vida, no va a haber coraje, no va a haber valor. Mientras que él no quería hacerla sufrir en esta inseguridad ontológica. ¿Entiendes? Y al final, al no querer hacerla sufrir, la hace sufrir más. Y ella termina suicidándose. ¿Entiendes? Esa es la cuestión. Entonces, ¿se excluye la inseguridad ontológica en el sistema? Se excluye. Pero es el individuo el que huye de la inseguridad ontológica. Y el sistema le pide esa huida de la inseguridad ontológica, porque si no huye de la inseguridad ontológica, trae incertidumbre al sistema. Podemos comprenderlo, podemos reflexionar sobre eso, estar de acuerdo. Pero ¿y acaso al huir no está excluyendo la inseguridad ontológica? Claro, de alguna manera, pero él está huyendo de esa inseguridad, está huyendo de sí mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los dos términos? Que en el otro lo que tratan es que la inseguridad ontológica no entre. Yo soy un sistema y lo que yo no quiero es que entre esta inseguridad ontológica. No quiero. Veamos en el sistema pedagógico, ¿no? Veamos esto en el sistema pedagógico. Lo que nosotros estamos haciendo es también un sistema pedagógico. Y este sistema pedagógico, ¿qué es? ¿Me entiendes? ¿Qué es este sistema pedagógico? Veamos. Abriendo jaulas. Carta a mi hermano Robert por su contrato como docente en la Escuela de Arte Dramático. Tú publicas todo, ¿no? La última vez que nos vimos, para mí Me fue parece terrible. Gabriela. Mi amor, vamos. La última vez que nos vimos para mí fue terrible. Quizás porque me acostumbré a que me recibieras en tu casa como a un hermano, sin importar la hora, que me sentaras en tu mesa, me enseñaras tus trabajos, riéramos juntos, nos abracemos, me prestaras ropa y nos echáramos a dormir y a soñar. Mas la última vez no fue así, y la pregunta que me pasó por la cabeza cuando me despediste de madrugada en el parque: ¿por qué no me dejaste entrar en tu casa? ¿Por qué no me dejaste entrar en tu casa? Es, ¿qué pasa con Robert? Tú dirás que es por el COVID y que solo intentas proteger a tu familia, pero yo irremediablemente me puse a pensar, ahora que me entero que vas a ser profesor en Lensar, institución de la que nos expulsaron a mí y a Teresa, dando lugar a la fundación junto a ti de Teatro Loco, se me viene todo. ¿Qué es un maestro, Robert? ¿Qué es un maestro? El tío Jorge lo está viendo y grabando. ¿Quién? El tío Jorge lo está viendo. Ya, vamos. ¿Qué es un maestro? ¿Qué es un maestro? Aquel que ¿Era enseña una necesario disciplina. publicar todo? ¿Qué enseña una disciplina? Eso nada más, eso es un maestro, entonces cualquiera es un maestro. ¿Se acuerdan que maestro tiene esta connotación de maestría? No, es alguien que realmente es... El verdadero maestro es aquel que se conoce a sí mismo y hace Pero que sí. el discípulo logre conocerse a sí mismo. Muy bien, y si se conoce a sí mismo, como diría el oráculo de Delfos, conoce No, a sí como mismo. diría Sun Tzu. No, Ya, me sonó completamente al maestro Shifu. ya. Sun Tzu. Me sonó Sun maestro Tzu Shifu. dice lo siguiente: en la guerra el verdadero guerrero debe conocerse a sí mismo, ya que aquel que no se conoce a sí mismo y tampoco conoce al enemigo no es más que un bandido loco. Bueno, veamos eso. Entonces, en la guerra tienes que conocerte a ti si mismo yo me y conocer al conozco, enemigo. si yo me conozco a mí mismo y hago que el otro se conozca a sí mismo, ¿acaso no le voy a hacer entrar en una inseguridad ontológica? Sí. Igual que como Entonces, estuvimos y el viendo con sistema- su panda. Y el sistema me va a aceptar que yo como maestro haga entrar al alumno en una inseguridad ontológica. No. No, entonces el verdadero maestro está fuera del sistema. No, porque también tienes Ahí que viene la ser. cosa, no, pues. pa, Ahí viene porque la cosa. también tienes que ser un buen maestro para poder hacer que supere la inseguridad ontológica y no sea Claro, capaz de porque tu niño. rollo no es que se quede en la inseguridad ontológica, tu rollo es que supere. Tu rollo es que abra su jaula. ¿Qué dice que?
El tío Jorge dice, Ay. tu maestro soy yo, que te paraba ganando en ajedrez. Oye. Y seguro Oye. eras tú. Oye, pedazo de pedazo. Más respeto a tu sensei. La partida quedaba Dice en que el suspenso. discípulo eras tú. La partida quedaba en suspenso, recuérdalo bien, recuérdalo bien. Espero que hayas tomado fotografía para seguir la misma partida. Si no, ya veremos. Vamos, abriendo Dice, jaulas. jaja, los quiero mucho. Besos, Abrazo, besos. los quiero. Abrazos, George. Abrazos para todos, para Gabriela, para Angie, para Chelón. Abrazos, Dios los bendiga. Abriendo jaulas. ¿Qué es un maestro? Yo respondo y digo, una cosa bien loca esta. Papá, Yo respondo y digo que Papá, esa es estás una loco. obra jaula. papá, si ¿Y uno quién se escribió conoce a ese sí ataque eres mismo, tú? ¿tiene inseguridades? Claro, ahora tú dirás, Sócrates, que es el gran filósofo, que se conoció a sí mismo, ¿tuvo inseguridades? Sí. Claro, Pero- tuvo. Si todo el Pero mundo le es- A ver, decía gordo. Cristo, que Papá. es Dios mismo, en la Papá. cruz. Dime. Como dijo el texto, Sócrates estaba en las pasiones. Entonces No, esas mire el inseguridades- texto. Mire el texto, porque no está diciendo que Sócrates esté en las pasiones. Sócrates, ¿en qué estadio está según Kierkegaard? ¿En qué estadio está según Kierkegaard Sócrates? ¿En qué estadio está? Si no encuentras alivio en tu inseguridad ontológica en el estético y no encuentras alivio en la inseguridad ontológica en el ético, ¿a dónde saltas? Entonces estaría en el Estaría en el religioso. estadio religioso. Claro, y Porque mira, la cuestión es que no podría estar en el ético debido a que fue excluido por su sistema. No. Lo cual no sería un sistema ético. no necesariamente. Simplemente él no está en el ético porque él dice, el ejemplo con más claridad ilustra esta posibilidad de realización es Abraham en Temor y Temblor, que recibió el apodo de Caballero de la Fe. El actuar de Sócrates respondería a esta última estadio de la existencia, pues no actúa por simple deber, sino que lleva a cabo una apuesta, una decisión drástica. ¿Qué es el estadio religioso? Superación en la que, al partir de la condición del hombre, como síntesis de infinito finito, como equilibrio dialéctico y por ende como un ser marcado por su ansia e imposibilidad, solo podrá ver aliviada la angustia y las limitaciones de su existencia a través de Dios. Por tanto, el individuo capaz de alcanzar el estadio religioso es aquel que acepta el carácter paradójico de la existencia. ¿Entiendes? Es aquel que acepta ese carácter paradójico y ya sale de la razón y toma una decisión drástica y salta al vacío. ¿Entiendes? Y eso es lo que hace Sócrates según Kierkegaard. Entonces va a un estadio religioso. ¿Me entiendes? Porque mi inseguridad ontológica me va a llevar de lo estético a lo ético a lo religioso. ¿Me entiendes? Me va a llevar al último estadio Pero es que acaso esa existencial. inseguridad ontológica no es un camino para llegar al ser. Claro, la inseguridad ontológica es un camino, y eso es lo que nos dirá Martin Heidegger. La inseguridad ontológica es un camino para encontrarte a ti mismo. Pero ese encuentro contigo mismo marca una alteración total del sistema en el que estás, porque el sistema en el que estás no va a aceptar tu inseguridad ontológica. No lo va a aceptar. Pero si es un camino, entonces ¿que acaso al llegar al ser no perderías esta inseguridad ontológica? Tú dirías, al llegar al ser, perderías esta inseguridad ontológica. Dime, la pregunta es, ¿la paradoja de tu finitud y la infinitud divina de alguna manera llega a su coincidencia de opuestos al camino del ser en sí en esta vida? Entonces al llegar al ser dejarías de estar en este mundo carnal. Que no necesariamente. La pregunta es, ¿llegas al ser en esta vida? En esta vida no se podría llegar. De alguna manera sí, hay iluminaciones, hay hasta transformaciones místicas. Sí, Buda. Hay- Pero esas hay- iluminaciones no te llevan a dejar la carne y entonces dejar esta vida material tal como la vemos. Ya, pero el problema es que no se trata de dejar la vida material, se trata de aceptar la paradoja de esta existencia material con la vida trascendental. Ese es el camino del ser en sí. Se trata de aceptar la paradoja. No se trata de salir de uno o el otro. No se trata de salir de la existencia material para ir a lo espiritual. Y no se trata de salir de lo espiritual para ir a lo carnal.
Se trata de aceptar la paradoja de ambas cosas. Y ese es el camino del ser en sí. Ese es el camino del para ser. Ese es el camino de la coincidencia de opuestos. Oye, papá, Estoy preocupado, mamita, estoy no, transmitiendo. me dijo cómo se llama Lidia que me tenías que llevar. Sí, mamita, yo te llevo. No te preocupes, yo estoy viendo la hora. Oye, papá. Yo te voy a decir a qué hora nos vamos. Papá, ya es la 1. Sí, pero todavía no hemos terminado, vamos. Tú habías dicho que si te respondíamos terminábamos a la 1. ¿Lo recuerdas, no? Ya, está bien. Vamos. ¿Finalizó? Sí, gracias, Jorge.